las pláticas anteriores. Esta es la tercera plática de esta serie que empezamos en el mes de mayo, titulada Después de esto. ¿Qué es lo que va a suceder después de este tiempo difícil, de este tiempo de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial y que de alguna manera ha trastornado la vida de todo el mundo? En todos los niveles se ha trastornado la vida del mundo. Así es que vamos a ver, a seguir hablando acerca de este tema. Lo estamos basando en Hechos capítulo 15, en el versículo 16, 17 y 18. Estos versículos dicen: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, ya desde hace tiempo el Señor había establecido esta verdad, que este tabernáculo se iba a reedificar. Así es que estamos viviendo, hermanos, en medio de días difíciles, días como las que el mundo que conocemos nosotros no le había tocado vivir. Ni siquiera nos imaginamos que íbamos a vivir este tipo de cosas, pero aquí estamos, ¿verdad? Sorteando esta enfermedad que está trayendo dolor a muchas familias, está trayendo incertidumbre, en algunos casos está trayendo dolor, preocupación. Muchos han pasado ya por la enfermedad y gracias a Dios no pasó a mayores, solamente molestias, síntomas como de gripa fuerte, neumonía, y se fue, ¿verdad? En otras personas, lamentablemente, ha sido más fuerte, ha sido más intenso esto, y hay muchas personas alrededor del mundo y pueblo de Dios han perdido lamentablemente su vida. Pero nuestra iglesia está viviendo en medio de todo esto, hermanos, y estamos viendo cómo todas las actividades que conocíamos antes de empezar esta situación a principio de año están cambiando, ¿verdad? La vida, por ejemplo, en los deportes. No hay deportes en todo el mundo. Esto es increíble. Ayer, por primera vez, los alemanes se atrevieron a tener un partido de fútbol, a empezar algunos partidos de fútbol con muchísimas restricciones y reglas. Pero todo esto cambió. El comercio cambió totalmente y está cambiando. Muchos negocios han estado tratando de adaptarse a la situación. Algunos están quebrando. Grandes compañías, empresas están yéndose a la quiebra. Los trabajos en todos los niveles han sufrido cambios y están tratando también de adaptarse. El mundo del entretenimiento también. Todos los conciertos de todos los artistas en todo el mundo se han tenido que cancelar. Esto es algo que quizás nadie había imaginado o era muy difícil de imaginar, pero todos los artistas tuvieron que cancelar sus eventos por lo que resta del año, y muchos de ellos han empezado a hacer sus conciertos así desde su casa, con un background, con una camarita, y han empezado a hacer, y algunos han hecho maravillas, ¿verdad? Hemos visto videos muy creativos, muy bonitos, de artistas, de orquestas, de mucha gente que está tratando de adaptarse a esta vida. Aún lo que estamos viendo, hermanos, en las iglesias han cambiado. Ahora de pronto Facebook está lleno, inundado de gente predicando, de gente dando devocionales, pensamientos, ideas, reuniones por Zoom, reuniones por YouTube, también por otros medios de stream, Instagram, por todos lados. También la iglesia está tratando de adaptarse. Así es que aún, hermanos, aún cuando regresemos a nuestro templo y las iglesias puedan regresar a sus lugares de reunión, las cosas no van a ser igual que antes. Las cosas no deberían de ser igual que cuando salimos de nuestros templos. Las cosas tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Si esta situación mundial, si esta situación difícil que todos estamos viviendo en todo el mundo, no nos obligan, hermanos, a cambiar nuestra perspectiva de vida, habrá sido un desperdicio de tiempo y habrá sido
un desperdicio de una oportunidad que Dios nos está dando aún en medio de esta situación. No es que Dios haya mandado al virus para destruirnos, sino que en medio de esta situación Dios nos está dando una tremenda oportunidad de reflexionar, de adaptarnos, de cambiar y de volver nuevamente a la vida con una perspectiva totalmente diferente respecto a lo que es el reino de Dios. Tenemos como cristianos esta increíble oportunidad para cambiar, para aprender que después de esto, habrá que reconsiderar muchas cosas que vamos a tener que ajustar en nuestras vidas personales, familiares y en nuestras vidas como iglesia. En la Biblia hemos estado viendo a lo largo de estas pláticas, esta es la tercera, que en muchas ocasiones encontramos esta expresión en la Biblia. Después de esto, pasadas estas cosas, pasados estos días, después de este día. Y es una frase que constantemente la encontramos en la Biblia y es una frase que nos indica que después de algún suceso, después de algún evento en la vida de algún personaje bíblico, sucedió algo más. Es una expresión que nos indica que Dios no ha terminado con nosotros y nos da también una idea. Al menos a mí me da esa idea cuando yo leo estas cosas y cuando yo veo esta expresión en la Biblia que dice pasadas estas cosas o después de esto, me da la impresión como que es el cambio de página, como que el Señor ya acabó de escribir esa página y ahora le damos vuelta a la página y hay una página en blanco lista para ser escrita después de estas cosas. Lo que sucedió quedó atrás y una nueva oportunidad de cambio está por delante. Hemos basado este estudio, hermanos, en este mes de mayo, en ese momento, en el libro de los Hechos, capítulo 15, en medio de un concilio, en medio de una reunión muy importante que tuvo lugar en Jerusalén, con los discípulos, con los maestros y profetas que había en esa iglesia que estaban haciendo. Estaban discutiendo un asunto de doctrina, un asunto que para algunos como Pablo no tenía mucha relevancia, pero para otros discípulos tenía mucha relevancia. ¿Debemos seguir observando la ley o no? ¿Debemos de obligar a los nuevos convertidos, aunque no sean judíos, obligarlos a que se sometan a la ley o no? Y era el pleito que traían ahí, ¿verdad? En medio de esta discusión, Jacobo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, se pone de pie y dice el versículo 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, refiriéndose a Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo estaba recordando y citando al profeta Amós cuando dijo, en Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Muchas de las profecías, hermanos, que hablaron los profetas de Israel, tenían que ver con el reino de Jesucristo. Tenían que ver con que Cristo iba a venir como Mesías e iba a instaurar un reino nuevo espiritual.
Y esta profecía de Amós está describiendo precisamente ese momento cuando Jesús tomaría el control no solamente de la nación de Israel o de Judá, sino de todas las naciones de la tierra. Los primeros versículos del capítulo 9, si lo leen con calma ahí en sus hogares después de Amós capítulo 9, están hablando acerca de un juicio terrible y de una situación devastadora que iba a suceder a causa de la desobediencia de Israel, a causa de haber abandonado al Señor y de haberse unido a las costumbres de las naciones paganas de alrededor. Pero, a pesar de ese juicio, siempre, como en todas las profecías, siempre se ve después de esto la misericordia de Dios. De la misma manera, después de que nosotros, hermanos, pasemos esta situación que está viviendo el mundo entero, la misericordia de Dios seguirá brillando sobre nosotros. Y es precisamente en esa seguridad que Jacobo, inspirado por el Espíritu Santo, hace referencia a esta profecía. Habla del tabernáculo de David. No habla del templo de Salomón, ni del tabernáculo de Moisés en el desierto, sino del tabernáculo de David. Ese tabernáculo, hermanos, era solamente una tienda, era una carpa que se levantó en el monte de Sión de una manera muy sencilla si la comparamos con el templo de Salomón o con el tabernáculo de Moisés en el desierto. El tabernáculo de David era una carpa muy sencilla, muy sencilla. Cuando vemos en la historia bíblica, hermanos, lo que sucedió en torno a esa carpita, en torno a ese tabernáculo y la forma como fue levantado y sobre todo la manera en la que David hace que el arca del testimonio sea traída a este tabernáculo, podemos entender a qué se refería el profeta Amós y por qué el apóstol Jacobo estaba comparando esta profecía con lo que estaba sucediendo en la iglesia que empezaba a formarse en Jerusalén y en las provincias de alrededor donde se estaba predicando. No solamente fue construir el tabernáculo o una tienda donde traer el arca, sino que a lo largo de la historia, y si ustedes leen con calma los capítulos 13 al 16 del primer libro de Crónicas, entenderemos y podemos ver ahí entre líneas varias actitudes y reacciones que tuvo David respecto a lo que significaba levantar ese lugar tan especial para la bendición, donde se iba a recibir la bendición de Dios. Al final no fue solamente el tabernáculo, sino todo el ambiente espiritual, hermanos, que se generó alrededor de este evento, donde podemos percibir por lo menos 5 actitudes en la vida de David, que deben de ser una constante en la iglesia del Nuevo Testamento, porque se está levantando nuevamente este tabernáculo ahora con la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Son 5 actitudes, son 5 formas de conducirnos que las vemos también reflejadas en el ministerio de Cristo en la tierra y en el desarrollo de la iglesia a lo largo de los siglos. Son las 5 actitudes, son los 5 temas que estamos viendo a lo largo de esta serie. Primero fue una correcta adoración, lo vimos hace 2 semanas. Hablamos de este sentir verdadero de la adoración. No solamente son cantos, no solamente son instrumentos, tiene que ver con una percepción clara de lo que es la gloria de Dios en nuestra vida para poder dar una correcta adoración. La semana pasada hablamos de ese sentido de gratitud que se respiró alrededor del
del tabernáculo y se expresa en el Salmo de Acción de Gracias del capítulo 16 de Primera de Crónicas. Una vida de compasión es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo se desató este ambiente de compasión alrededor del tabernáculo de David. Y la semana que viene, si Dios permite, hablaremos acerca de la importancia, del énfasis, de la proclamación de las obras de Dios, y terminaremos hablando acerca de un correcto entender, cómo sentimos, cómo entendemos la gloria de Dios. Así es que estos elementos, hermanos, por lo menos, puede haber más, si le buscamos pueden salir más, pero por lo menos estos 5 elementos son los que deberían de caracterizar a la iglesia en todo momento. Pero al correr de los años, la iglesia se ha vuelto inconstante en practicar estos elementos que estuvieron presentes en el tabernáculo de David. No han desaparecido, gracias a Dios, porque el Señor se encarga de mantenerlos vivos, pero no les hemos dado quizás la importancia que merecen, y es nuestra oración y es mi oración personal que durante este tiempo que estamos pasando podamos reflexionar en estas cosas, que la iglesia debe de concentrarse, y que después de esto, después de terminar esta situación, después de que estos versículos se terminen de escribir de lo que estamos viviendo, podamos volver a nuestros templos, a nuestras iglesias, a nuestros centros de reunión, recordando el propósito principal de la iglesia: levantar el tabernáculo de David que está caído. Así es que vamos a hablar hoy acerca de por qué debemos tener, o cómo debemos tener, qué perspectiva tener acerca de una vida de compasión. La compasión, mis amados hermanos, es la virtud, es una virtud, la compasión. Es la virtud de poder ser empáticos con las necesidades de la gente. En otras palabras, empatía quiere decir que tenemos la habilidad de ponernos en el lugar de la otra persona, identificarnos con la necesidad de alguien, identificarnos con alguna persona en su alegría, en su gozo, pero también en su tristeza, en su desconsuelo, en sus momentos de tribulación. Cuando tú te pones en los zapatos de otra persona, cuando tú te pones en el lugar de otra persona que está pasando una situación en particular, eso se le llama empatía. Pero la compasión, hermanos, va mucho más allá. La compasión nos lleva a actuar, la compasión nos lleva a servir, la compasión nos lleva a hacer algo que no solamente es ver lo que está pasando, no solamente es decir, ay, qué mal que estás pasando esto, ay, qué mal que esa persona está viviendo esta situación, uy, qué triste que esa persona no tiene nada que comer ahorita, uy, qué triste que aquella persona está enferma, uy, qué triste que a aquella familia le pasó esto. Eso es lástima. Eso es lástima. Y la Biblia no nos ha llamado a tener lástima por la gente. La Biblia nos llama, Jesucristo nos llama, y alrededor del tabernáculo de David vemos un sentir de compasión. La compasión nos debe de llevar a servir. La compasión se convierte en acción. No debe de ser lástima. La compasión no puede ser pasiva. La compasión denota acción, sacrificio, renunciar a nuestra comunidad, a nuestra comodidad, renunciar a lo que tenemos con tal de ayudar a aligerar la carga, la necesidad de las personas que están en situaciones difíciles, como si se tratara de nosotros mismos. Esa es la compasión. Una de las mejores ilustraciones que Jesús habló acerca de la compasión fue en la parábola del buen samaritano. Mientras que la gente religiosa pasó junto al hombre que estaba herido en el camino, sintieron lástima. Pasó el sacerdote, pasó el levita y sintieron lástima por el hombre. Lo vieron tirado, lo vieron herido, había sido víctima de un robo, de un asalto, lo habían golpeado, lo habían dejado malherido, lo habían dejado sin sus pertenencias. Y estos hombres pasaron y sintieron lástima por él porque no hicieron nada por él.
Solamente sintieron lástima. Pero sin embargo vino este extranjero, el samaritano, y al verlo, su corazón fue movido a compasión. La compasión hizo que en ese lugar, ahí donde estaba, le atendiera por primera vez sus heridas, les pusiera aceite, lo vendara. La compasión llevó a este samaritano a tomar a este hombre herido y ponerlo sobre su propio caballo, quitándose él la comodidad de ir sentado plácidamente en su caballo hacia el lugar donde iba. Él se bajó del caballo, él tuvo que empezar a caminar, mientras que el otro herido iba cómodamente sobre el caballo. La compasión de este hombre le llevó a llevar a este lugar, a este hombre, a un lugar donde se encargaran de poderle atender, de sanar sus heridas, de cuidarle. La compasión de este samaritano le llevó a abrir su bolsita de dinero, de monedas, y sacar unas monedas para dárselas al mesonero, y le dijo: ten, cuídamele hasta que se reponga y hasta que esté bien. Eso es compasión. Jesús lo ilustró de esa manera. Esa es la compasión a la que la iglesia ha sido llamada. Esa es la compasión a la que Jacobo se refería, que el tabernáculo de David debe de ser restablecido y restaurado, porque en ese tabernáculo hubo compasión. Jesús nuevamente en su mensaje sobre el juicio a las naciones en Mateo 25 habla acerca de la compasión. Cuando dice en el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En esa compasión, hermanos, es que la iglesia se debe de mover. La iglesia muestra esa compasión. Y muchas iglesias han mostrado esa compasión de vez en cuando. En muchas iglesias, esta compasión no ha sido permanente, constante, no es el estilo de vida. Unas veces sentimos compasión y otras veces lástima. Unas veces accionamos y otras veces quedamos pasivos. Pero después de este tiempo, hermanos, y ya en este tiempo, ya lo estamos haciendo en este tiempo, la compasión debe de volver a tomar un lugar primordial en medio de nosotros. ¿Cómo se mostró la compasión alrededor de la historia del tabernáculo de David? Vayan conmigo a Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15, versículo 7 en adelante. Dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios. Es 13, perdón, es 13. Es Primera de Crónicas 13, hermanos. Primera de Crónicas 13, 7. Otra vez. Dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban. Ellos iban felices delante de Dios con todas sus fuerzas, y había cánticos y arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, es decir, al terreno, la propiedad de este hombre llamado Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 11. Y David tuvo pesar. Si tienes tu Biblia, subráyalo, o ahí en tu casa, hermanos, repítanlo conmigo en voz alta. Y David tuvo pesar,
porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. No perezosa, Pérez Usa. Ahí murió este hombre llamado Usa. Seguramente Usa y Aquío eran cercanos a David. De otra manera no hubieran estado ahí a cargo del arca. De otra manera David no les hubiera dicho que estuvieran cerca para llevar el arca del testimonio. Sin embargo, Usa y Aquío no eran levitas, no eran sacerdotes, no eran de las casas sacerdotales y no estaban preparados para esa función. Así es que la intención de David, hermanos, era la mejor. Su motivación de traer el arca de regreso a Jerusalén era muy buena, pero en su emoción no se acordó de las ordenanzas del Señor respecto al traslado del arca. Y aunque el arca, escuchen bien esto por favor, hermanos, escuchen bien esto. Aunque el arca había estado abandonada por mucho tiempo, su valor, su poder, no habían cambiado en nada. Al igual que muchas ordenanzas del Señor sobre nuestras vidas, que aunque nosotros nos hemos olvidado de ellas por mucho tiempo, aunque sintamos que ya son cosa del pasado, siguen teniendo el mismo valor y el mismo poder porque Dios no cambia. Él es el mismo eternamente. La palabra de Dios, hermanos, no cae en desuso. La palabra de Dios, por más que digamos, bueno, es que ese versículo, no, Señor, la palabra de Dios sigue teniendo el mismo valor. El arca tenía el mismo valor, tenía el mismo poder y las ordenanzas sobre ella seguían siendo exactamente las mismas. Así es que cuando ellos la trasladaron de la manera incorrecta, aunque había danzas, había cánticos, había júbilo en medio de esa actividad, la forma de trasladar el arca no había sido la correcta. Y cuando Usa quiso hacer algo bueno, Usa quiso hacer algo correcto, vio que el arca se iba a caer y él dijo, no se puede caer, y alargó su mano para detener el arca. En ese momento el poder, las verdades, las ordenanzas de Dios que había dado cientos de años atrás seguían vigentes, y Dios había dicho, nadie podrá alargar su mano sobre esta arca. Usa no se acordó de eso, y a Usa se le hizo fácil, y cuando alargó su mano, dice que cayó muerto ahí. Dios lo hirió. Sin embargo, hermanos, el versículo 11 nos habla acerca de la compasión de este hombre llamado David. Y esto es parte de los eventos que rodearon la erección de ese tabernáculo de David. Cuando se empieza a levantar este tabernáculo de David. Y cuando cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, ya se nos murió Usa, pues ahora ponte tú en su lugar y vamos a seguir con el plan adelante. Pero David tenía un corazón compasivo. David no se iba a arriesgar. David no iba a arriesgar la vida de nadie más, porque él sentía compasión por su pueblo. Así es que él decidió que el plan de trasladar el arca podía esperar, aunque era el deseo ferviente de su corazón, hasta que la gente estuviera preparada, que la gente indicada estuviera lista para hacerlo, y dejaron el arca ahí en la casa de Obed-edom por 3 meses. Hermanos, compasión significa ponerte en el dolor de otra persona, en sentir su necesidad como si fuera tu propia necesidad. Jesús tuvo ese mismo sentir de compasión. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión de David por la vida espiritual de su pueblo, hermanos, le hizo detener su deseo ferviente de llevar el arca al tabernáculo por 3 meses. Pero tomó acción. La compasión
no se quedó en pasividad. David no dijo, bueno, pues por compasión a la gente vamos a dejar esto por la paz. No, la compasión le llevó a tomar acción y convocó a las familias de los sacerdotes y ordenó a todos los levitas que se santificaran y que se prepararan. Y dice más adelante el capítulo 15 versículo 12 de Primero de Crónicas, les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ustedes, ya no un Usa ni un Aquío, ahora ustedes, que son los que lo saben hacer, porque ya no quiero arriesgar a nadie más, porque sentí mucho pesar por la muerte de mi amigo Usa, y no quiero que nadie más se arriesgue, y esa compasión me lleva a tomar una acción a favor de la obra de Dios. No la voy a detener, la obra de Dios, pero voy a hacer las cosas diferentes por amor a mis hermanos, por amor a mi pueblo, por amor a mis amigos que me han estado ayudando todo este tiempo. Así es que ahora ustedes, sacerdotes y levitas, ustedes son los encargados. La palabra dice, la ley dice que ustedes son los que tienen que trasladar el arca. Prepárense, santifíquense, límpiense, lávense, pónganse a cuentas con Dios, y entonces vamos y traigamos nuevamente el arca. Versículo 13 dice, pues por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Te das cuenta? David no está diciendo, por causa de esto se murió Usa. Por causa de esto la familia de Usa sufrió. Por causa de esto esa familia se quedó sin su padre. David está diciendo, por causa de esto, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Eso es compasión. Él estaba en el lugar de la familia de Usa. Él sentía el dolor de esa familia que se había quedado sin el padre. Él sentía el dolor de aquellos amigos que habían visto cómo su amigo había caído muerto por haber tocado el arca del Señor. Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos. No dice por cuanto Usa era un pecador, por cuanto Usa no lo quiso hacer, porque Usa no se preparó, porque Usa no tenía que haber metido la mano ahí. La compasión de David, hermanos, es lo que hace la diferencia en este tabernáculo. Porque todos nosotros, y Él se pone en primer lugar, empatía. No le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. La compasión de Jesús por nosotros, hermanos, fue más allá, mucho más allá. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La condición espiritual de la gente, hermanos, la condición de vida que tiene la gente que nos rodea todos los días, de ese compañero de trabajo que está todos los días junto a ti, de esa señora de la tienda que nos despacha cuando vamos por comida, de esa familia y amigos con los que frecuentemente nos reunimos a festejar las cosas de la vida. La situación espiritual de toda esa gente, hermanos, nos debe de llevar a compasión, a sentir compasión, no a sentir lástima por ellos, sino a movernos a compasión, a tomar acción a favor de ellos. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? Hoy hay mucha gente presa del miedo, de la incertidumbre. ¿Estamos siendo movidos a compasión, hermanos? ¿O solamente estamos sintiendo lástima por ellos? O peor aún, a lo mejor los estamos ignorando totalmente. Ni lástima sentimos, mucho menos vamos a sentir compasión. Déjenme parafrasear un poquito el versículo 36 de Mateo 9. A lo mejor podría sonar algo así.
Y al ver a la gente de South Bend y las ciudades de alrededor, la iglesia tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo mismo que sintió Jesús cuando vio a la gente de Jerusalén, lo debemos de sentir nosotros. Y la iglesia tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No solamente David sintió compasión por la vida espiritual de su pueblo, hermanos. También David tuvo compasión por las necesidades físicas de su pueblo. Dice ahí primero de Crónicas 16:2. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y fíjate lo que dice el 3. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno, hombres y mujeres, una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. ¡Wow! Después de varias jornadas, hermanos, para realizar el proyecto de llevar el arca al tabernáculo, la gente tuvo hambre, la gente estaba cansada. Habían sido varios días, mucha emoción, mucha celebración, fiestas, cantos, danzas. La gente ya después de 2-3 días estaba cansada. Y David les pudo haber dicho, bueno, pues váyanse cada quien a su casa, descansen, coman, que Dios les bendiga y que la pasen muy bonito. Pero David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y en el corazón de Dios, hermanos, hay un sentir de compasión por las necesidades de la gente. No se nos dice cuánta gente era, pero dice que era todo Israel, hermanos. Era una cantidad increíble de gente. Todos. Lo que sí se enfatiza es que cada hombre y cada mujer recibieron una torta de pan. No creas que era un bolillito de ese tamaño, de 20 centavos. Las tortas de pan en Israel eran generosas, gorditas así, como pan árabe así. Una torta de pan. Una pieza de carne. No era un muslito de pollo, hermano. No era una piernita de pollo. Era una pieza de carne. Grande, generosa. Y aparte de eso, una torta de pasas. Un pan. Ya está medio hambre. Vaya lonchecito. A cada hombre y a cada mujer. Es decir, si tú ibas con tu esposa, tu esposo, les tocaba doble. Había ración para toda la familia. El mismo sentir de David lo vemos en el corazón de Jesús también. Mateo 15:32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, compasión, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Y cuenta la historia ahí en el capítulo 15 de Mateo, que eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús les preguntó a los discípulos, ¿qué tenemos? Hay 7 panes y unos cuantos pescados. Y Jesús lo volvió a hacer. Ya lo había hecho con 5,000, ¿se acuerdan? Y con el lonche que el niñito le ofreció. Esta vez lo volvió a hacer. Ahora eran 7 panes los que había y unos cuantos peces. Y el Señor volvió a multiplicar. Y volvieron a sobrar 7 cestas llenas de pan. Porque el Señor sintió compasión por la gente. Hermanos, la iglesia ha sido llamada a tener este sentir de compasión por los que padecen necesidad. Como les he dicho en otras ocasiones, las iglesias que llamamos normalmente las iglesias tradicionales siempre han tenido este sentir de compasión, sobre todo aquí en Estados Unidos, por las necesidades de la gente. Esto ha sido un sentir muy fuerte en estas iglesias. Las iglesias metodistas, las bautistas, las presbiterianas, inclusive la misma iglesia
Iglesia Católica han mostrado siempre un gran compromiso y una gran compasión por la necesidad de la gente. ¿Dónde se encuentran las principales despensas comunitarias o food pantries, como les llamamos en nuestras ciudades? Busquen. Las principales o la mayoría de estas despensas comunitarias están en las iglesias tradicionales. Las bautistas, las metodistas, las presbiterianas, las iglesias católicas, las luteranas. En estas iglesias principalmente están esas despensas. A 3 calles de nosotros, de nuestra iglesia, ahí en la college, a 3 calles está el hermano Carl Heller en la iglesia Edward se llama, la iglesia metodista de Edward. Está ahí en la esquina de la Olive y la Lincoln Way, enfrente del Family Dollar. Este hermano, su iglesia, yo estuve ahí cuando lo hicieron pastor, me invitó a estar con él cuando lo instalaron como pastor. Es un puñado de gente, hermanos, de gente ya mayor. Es un puñadito de personas solamente. No eran más de 20 personas las que estaban reunidas ahí en esa iglesia. Es una iglesia muy pequeña. Es una iglesia, pero ellos en este tiempo de crisis, cuando la iglesia necesita manifestar la compasión del Señor, la compasión del mismo tabernáculo de David, esta iglesia pequeñita le ha estado dando de comer a 300 niños cada semana, desde hace varias semanas. Esta misma iglesia está entregando 50 cajas de despensa por semana. Está a 3 bloques de nosotros. Está cerca de nosotros. Con muchos trabajos nosotros somos casi 200 miembros en la iglesia. 160, 170 miembros de la iglesia. Y apenas hemos podido sacar 3 a 4 despensas por semana para suplir la necesidad de algunas familias. Es que los metodistas y los bautistas tienen dinero. No es que tengan dinero. Lo que tienen es ese mismo sentir de compasión que tuvo Jesús al ver a la gente que ya tenía hambre después de algunos días. Después de esto, hermanos, vendrán todavía tiempos difíciles para la economía del mundo y va a haber necesidad en muchos hogares. La pregunta es si la iglesia regresará a sus templos como los religiosos que pasaron junto a aquel hombre herido en el camino, o seremos movidos a compasión para unirnos y suplir la necesidad de esos hogares. Dios solo nos pide que demos el primer paso y Él se encarga de lo demás. Les conté hace ratito en los anuncios que en cuanto empezamos nuevamente a reunir comida, despensas para ayudar a algunas familias, Dios ya ha empezado a enviar ángeles a multiplicar lo poco que nosotros hemos juntado. Y yo me sorprendo y mi hija Carla se sorprende cuando recibe ella una llamada aquí en la oficina y me dice: oye, pa, es una persona que no sé quién es su nombre ni nada, pero dice que nos quiere dar dinero para comprar despensas para ayudarle a la gente. ¡Wow! Le dije: gloria a Dios, dale toda la información, dale los datos, dile cómo enviarnos el dinero. Y al otro día, otra persona que dice que también vio el reportaje en el periódico de la ciudad y que también está interesada en ayudarnos. ¿Cómo le podemos hacer? Y al día siguiente una familia de San Diego dice: pastor, nosotros queremos ayudar con las familias de allá. Dios empieza a moverse, hermanos. Cuando nosotros empezamos a accionar, cuando nosotros empezamos a tomar acción, cuando nuestra compasión se convierte, se produce en servicio, en acción, Dios empieza a obrar.
Dios empieza a obrar. Y Betty me decía, asombrada esta semana, esta señora que vino, trajo mucha comida y sacamos 4 despensas, y aparte vino otra familia de la iglesia y me dio dinero en efectivo para poder ayudar a otras personas, y estamos tratando de ayudar lo más que podemos, pero la necesidad es mucha. Y todavía va a ser mucha, todavía va a haber gente que no puede recuperar sus trabajos, todavía va a haber familias que necesitan tener lo básico en sus casas para poder sostener a sus familias. La iglesia tiene que ser movida a compasión, esta misma compasión. David bendijo al pueblo y le dijo vayan, pero no les dijo vayan y que les vaya bonito, les dijo vayan y coman, y les dio sus panes y les dio carne y los bendijo. Jesús hizo que la gente se recostara y les dijo a los discípulos, denles de comer. Y Jesús multiplicó lo poquito que había, porque así opera Dios, así opera el Señor. Una pequeña despensa y Dios la multiplica. Nosotros empezamos a dar y Dios empieza a multiplicar. Así funciona el principio espiritual de la compasión. Y vamos a necesitar, hermanos, vamos a necesitar. La situación no ha terminado. La situación va para largo. Aun cuando regresemos al templo, la situación va a seguir difícil para muchas familias en nuestras comunidades. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Vamos a regresar a nuestra comodidad? ¿Vamos a regresar a nuestra comodidad? ¿O vamos a regresar con un sentido de compasión? Por último, debemos de tener y sentir compasión también por la eternidad de la gente. Después de haber levantado el tabernáculo, David dijo en ese salmo precioso de acción de gracias, 1 de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están sobre la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente, es decir, por toda la eternidad, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. 1000 generaciones. Desde que David dijo esto para acá, no han pasado ni siquiera 100 generaciones, hermanos. Y esto pasó hace 3000 años. Cuando hablamos de 1000 generaciones, estamos hablando de la eternidad de Dios. David estaba dejando un legado. David estaba sintiendo que su pueblo necesitaba conocer la eternidad de Dios. Eso es sentir compasión por la gente. David tenía ese sentido de eternidad y lo entendió, y sabía que su pueblo debería de estar eternamente unido a Dios, a su palabra, a sus mandamientos y de la palabra que Dios había mandado para 1000 generaciones. Y quería asegurarse que su pueblo lo entendiera, y eso lo vemos reflejado en todos los salmos y a lo largo de su vida. Por eso los maestros de Vida Nueva Kids le están hablando a nuestros niños. Por eso Marisol y Betty están ahí con los chicos de la CIA. Por eso las mujeres se están juntando alrededor con Cintia en Zoom. Por eso los varones se están juntando con Ramón y los demás varones a través de Zoom como podamos. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de eternidad. Porque entendemos que la gente tiene que conocer su eternidad y la gente tiene que estar consciente de su eternidad. Y nosotros tenemos que ser movidos a compasión. Y esa compasión nos lleva a hacer esto. Hermanos, ¿creen que es fácil estar todos los días enlazado y conectándose a Zoom? ¿Ustedes creen que es fácil para los maestros de la CIA estar viendo 10 cuadritos de los cuales 5 están en negro porque los chicos no quieren poner sus cámaras o no quieren hablar o no quieren opinar? ¿Ustedes creen que es fácil eso? Estar convocando a las mujeres para que se metan, para que lo hagan. Ay, no, yo no quiero. Ay, no, a mí me da flojera la tecnología. O los hombres también. ¿Ustedes creen que es fácil? Ya hubiéramos desistido desde cuándo.
Cintia, ¿desde cuándo ya hubiera dicho, ahí está, ya, no quiero saber nada de esto? Ramón también, ya, todos los maestros, ya. Hermanos, pero nuestra iglesia ha sido movida con pasión por la eternidad de la gente. Y si estoy aquí, en mi casa, si estoy aquí y aquí está mi hija con la computadora y todo esto y todo lo que hemos puesto y luces, y si ustedes vieran ahorita la desgracia que está convertida esta oficina aquí en mi casa, ¿ustedes creen que es cómodo esto? ¿Ustedes creen que es cómodo lo que estamos haciendo? ¿Ustedes creen que...? No, hermanos, pero tenemos que ser movidos por la compasión para que la gente pueda tener un sentido de eternidad, para que la gente no se olvide de los mandamientos de Dios, para que todos, la iglesia, nuestros niños, nuestros adolescentes, no se olviden de que hay un Dios que les ama y que después de esto saldremos a victoria y que después de esto la vida tendrá que seguir, pero tenemos que salir para tener un encuentro personal con Cristo y para poder tener una perspectiva diferente de la vida. No vamos a poder salir igual. No vamos a poder regresar a la misma comodidad, a la misma apatía, a la misma indiferencia. No podemos regresar igual. Tenemos que regresar movidos por la misericordia eterna del Señor. La compasión por la eternidad de las personas que nos rodean debe movernos a la acción. Por eso estamos haciendo todo esto, hermanos. Esa misma compasión fue la que llevó a Pablo y a sus colaboradores a dar sus propias vidas con tal de que el mensaje de eternidad fuera compartido en todo el mundo conocido hasta entonces. Después de esto, la iglesia debe de sentir compasión por la eternidad de la gente que nos rodea, familiares, amigos, conocidos, y esa compasión, hermano, nos debe de llevar a hacer algo más allá de nuestras propias fuerzas. Algo que implicará sacrificios, implicará renunciar a nuestra comodidad. Escuchen por favor esto, hermanos. Tenemos que renunciar a estar cómodos. La vida cristiana no es comodidad. La vida cristiana es una vida de servicio, de acción, de esfuerzo, de trabajo, de cansancio. Sí, trabajaste todo el día y estás agotado, pero tienes que seguir invirtiendo y tienes que seguir sirviendo en la obra de Dios. No podemos pensar solamente egoístamente en nuestras necesidades y tenemos que empezar a ver más también por las necesidades de las demás personas. Después de esto, hermanos, después de esto, mucha gente ya está ansiosa de que termine la cuarentena. Ya no aguantan en sus casas, pero la pregunta sigue siendo, ¿para qué quieres salir? ¿Para qué quieres que termine? ¿Para seguir viviendo igual? Estamos viendo escenas esta semana en las noticias, en la televisión, diferentes estados, diferentes ciudades en todo el mundo que están empezando a reabrir otra vez y que están empezando a volver a las calles y la gente está empezando a salir y estamos viendo que la gente se está formando y está abarrotando las cantinas y están ahí formados y abarrotados en los almacenes de ropa, como si en 40 días se les hubiera acabado toda la ropa que tenían. Y abarrotando las cantinas en diferentes lugares. ¿Para qué queremos salir de esto? ¿Para seguir con nuestra vida egoísta y egocéntrica? ¿O queremos salir para mostrar compasión por toda la gente que sigue sufriendo? A mostrar compasión por los enfermos, por los que están en dolor, por los que perdieron a seres amados, para llevar un plato de comida a alguien que no tiene que darle a su familia. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Se va a activar el sentir de compasión de Jesús en nuestras vidas? ¿O vamos a salir para seguir pensando en nosotros mismos? Las últimas semanas en nuestras reuniones ya no podíamos levantar ni 3 despensas por semana. A mí se me comprimía el corazón cuando les empezaba a preguntar desde el púlpito, ¿quién quiere ayudar con una despensa? Hasta miedo me daba.
Y pasaban segundos y segundos en silencio y nadie levantaba la mano. Y por ahí alguien por compasión, misericordia levantaba la mano. Y muchas de esas manos levantadas a la mera hora no traían la despensa. ¿Qué va a pasar después de esto? Les he dicho en esta serie que la historia se sigue escribiendo, hermanos, y que el libro de Hechos, capítulo 2020 se está escribiendo. El capítulo 2020 de Hechos. Y les dije que me gustaría mucho lo que se escribiera en esos versículos. El 1 y el 2 ya están cantados, ya están escritos. Se los recuerdo, lo hemos estado haciendo las últimas semanas. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 1. Por aquellos días el mundo entero fue azotado por una peste, una enfermedad que empezó a dominar todos los imperios conocidos, todas las naciones, y sus gobernantes vivieron gran temor a causa de esta terrible peste y su mortandad. Versículo 2. La iglesia alrededor de todas las provincias tuvo que dejar sus lugares de reunión y fueron forzados a refugiarse en sus casas. No pudieron congregarse como acostumbraban, no podían visitarse, pero a pesar de todo, los creyentes se reunían en sus casas y seguían aprendiendo la palabra de Dios con gratitud, con amor, orando unos por otros, buscándose unos a otros a través de los medios que disponían y cuando tenían ocasión de hacerlo. Estos dos primeros versículos ya están escritos, es lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que se va a escribir después de esto? Cuando todo esto termine y volvamos a nuestras actividades, ¿habremos aprendido algo? A mí me gustaría mucho que el versículo 3, que todavía no se escribe, dijera algo así. Después de esto, cuando la peste terminó, la iglesia recuperó el verdadero sentido de la adoración, amaron más la presencia de Dios, estuvieron dispuestos a escuchar a Dios y supieron tener la bendición de Dios en sus casas de manera permanente. De eso hablamos hace 2 semanas. Me gustaría que el versículo 4 del que hablamos la semana pasada dijera: de la misma forma hubo acción de gracia sobre cada creyente por lo que habían vivido y la forma en que el Espíritu de Dios les guió, sabiendo que eran parte del reino inconmovible de Jesucristo, y así pudieron mostrar su gratitud hacia la iglesia que crecía y se multiplicaba en gran manera. Y a partir de lo que hemos visto hoy, a partir de lo que les he platicado hoy del tabernáculo de David, me encantaría, todavía no sé si se va a escribir así, pero a mí me encantaría, y es mi oración, que el versículo 5 dijera: al ver la grande necesidad que la peste dejó por las ciudades, los creyentes fueron movidos a compasión y aún de su misma pobreza se esforzaron y participaron activamente alrededor de las ciudades, llevando alivio, consuelo y acompañando las palabras de consuelo, poniendo y compartiendo su pan con las familias que habían sufrido pérdidas, y la iglesia unida servía y el nombre de Cristo era glorificado a través de sus vidas. Yo no sé si eso se va a escribir así, todavía no lo sé, pero estoy orando para que así se escriba. Es mi oración, hermanos, intensa en estos días. Y créanme que nos estamos esforzando todos para que esto sea una realidad. No podemos regresar igual. No podemos regresar con los mismos sentimientos egoístas, poniendo 1000 cosas primero antes que la obra de Dios. No podemos regresar con nuestra apatía, con nuestra indiferencia, llegando tarde, no participando. No podemos llegar así, hermanos. No podremos regresar así. Habrá sido un tiempo perdido, habrá sido un tiempo desperdiciado. Tenemos que regresar con un sentir de compasión por las necesidades de la gente. Que el Señor nos dé este sentir de compasión, hermanos. Que el Señor permita que podamos sentir esta misma compasión que sintió Jesús, que sintió David. El tabernáculo de David se está levantando. Después de esto, se seguirá levantando. Gracias a Dios por todas esas iglesias que no se han dado por vencidas y que a lo largo de los siglos, hermanos, de los siglos, todas esas iglesias nos han puesto un ejemplo tremendo de compasión. Yo quiero que nosotros lo tomemos
Yo quiero que nosotros seamos una iglesia diferente. No es que los hispanos somos pobrecitos, es que los americanos, ellos tienen dinero. No, Señor, no se trata de dinero. Se trata de creerle a Dios. Se trata de compasión, se trata de sentirse identificado con Cristo. Nosotros no hicimos más que sembrar un poquito y Dios empezó a multiplicar. Hagamos lo que tenemos que hacer. Siembra, como los macedonios, cuando vimos en el libro de los Hechos, de su profunda pobreza sacaron para bendecir a los hermanos de Judea que estaban pasando necesidad. Seamos movidos a compasión, hermanos. Seamos movidos a compasión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tema hablamos acerca de algo que a veces nos cuesta trabajo hacer. Estamos tan metidos, Señor, en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo, pensamos en nuestras necesidades, pensamos en que necesitamos para nosotros mismos y nos olvidamos muchas veces de las necesidades de otras personas. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas, Señor, no permitas bajo ninguna circunstancia que regresemos igual a nuestras iglesias, que regresemos con esa indolencia, con esa indiferencia ante la necesidad de tanta gente que está pasando por necesidad espiritual, necesidad emocional y necesidad física. Señor, abre los corazones, abre el corazón de tu iglesia, abre el corazón de cada persona, abre el corazón de cada familia, de cada varón, mujer, jóvenes que ya trabajan, que ya perciben un ingreso. Que aprendan, Señor, que aprendan que esos ingresos, que esa bendición que les estás dando, se las estás dando para que ellos también puedan ser de bendición a otras personas. No solamente pensar en nosotros mismos, tenemos que pensar en los demás y tenemos que empezar a sentir esta misma compasión que Jesús tuvo por nosotros. De esa manera empezaremos a restaurar el tabernáculo de David que está caído y empezaremos a ser reparadores de sus portillos y de sus puertas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta reunión. Gracias por este domingo. Oramos por aquellos que están pasando todavía por enfermedad. Extiende tu mano, Señor, poderosa, y tócales, sánales, restáurales. Bendíceles, Padre. Y oramos para que la iglesia pueda abrir, Señor, sus corazones. Antes de abrir nuestras puertas, abramos nuestros corazones. Abramos nuestras carteras. Abramos nuestras despensas. Y empecemos a mostrar compasión por aquellos que están en necesidad. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias y con todo el pueblo de Dios donde quiera que esté, ahora y siempre. Amén y amén.